Bienvenidos a este nuevo seminario de Global Software. Esta vez tenemos un invitado especial. Los compañeros de CADWORD van a intentar colaborar con nosotros en hacer una interacción BIM mediante ejemplos. Este seminario web va a tratar sobre el intercambio de datos entre CADWORD y Global. Vamos a hablar de las opciones de importar y exportar entre RFEM, RSTAP y CADWORD. Esta conectividad la vamos a hacer a través de dos ejemplos prácticos, una viga en celosía y una vivienda en madera con superficies de CLT. El invitado por parte de CADWORD, al cual le agradecemos su asistencia, es Chuso Ojea, de CADWORD Ibérica, y yo soy Manuel Ballesta, de Global Software, para el mercado español. Para ver un poquito lo que vamos a hacer hoy, unas pequeñas imágenes donde podemos ver cómo por un lado vamos a poder hacer el diseño, el modelado en CADWORD, y por otro lado el análisis estático resistente en Global, bien en RSTAP o bien en RFEM, tanto de la viga en celosía como de la vivienda que tenemos a la derecha. No sin antes me vais a permitir que dé unas pequeñas notas de las opciones de importación y exportación que ofrecemos y que debéis tener más o menos claras sus limitaciones y sus capacidades. En este cuadro inferior podéis ver toda la casuística de intercambio de datos, tanto para ir desde CADWORD a RFEM como a la inversa. ¿Vale? Tenemos archivos .stp, .dxf, .sat y el .ifc. Además, tenemos el intercambio a través de la interfaz COM, que está especialmente pensada para RSTAP. Será posible, en algunos casos, importar, exportar barras rectas, materiales, las secciones rectangulares, apoyos en nudos, articulaciones, excentricidades y, como novedad, también poder recoger superficies. Sin más, vamos a empezar este seminario. Voy a mostrar RSTAP a mi derecha, tres modelos, ¿no?, de RSTAP, y a mi izquierda tenemos CADWORD, ¿no? RSTAP, como sabéis, está pensado para modelos de barras, estructuras alámbricas, digámoslo así. Y bueno, podemos pensar, un pequeño flujo de trabajo sería pues esta estructura sencilla, la hemos diseñado en RSTAP, hemos generado la geometría y ahora quisiéramos llevarla a CADWORD para ahí empezar a hacer el despiece, el dibujo, los planos de taller de esta celosía, ¿no? Por ejemplo, esta celosía que tenemos aquí abajo, donde tenemos que, pues bueno, los materiales, un material de laminada encolada, GL24C, y tenemos secciones que podemos ver de 100-200 y 80-80, ¿no? De forma que para poder hacer esta primera importación a través de la interfaz COM es necesario el módulo RSCOM, y dentro de CADWORD iremos a añadir archivos. Seremos capaces de abrir la interfaz RSTAP.com y el programa nos va a pedir, en este primer paso, qué archivo queremos abrir. En caso de que tengamos varios, pues una nave de acero, un pilar solo de madera, o queremos abrir en este caso nuestra cercha, que es el modelo 1, damos a OK. El programa lee la cercha y aquí podemos ver cómo, perfectamente se ha importado la geometría, es decir, si yo clico en esta barra y veo modificar, podemos ver que es una barra de 80-80, igual que yo tenía aquí, que era una barra de 80-80. Si clico dos veces, vemos que es una barra de 80-80. De igual forma, el material era un GL24C, vemos que hemos recogido el material GL24C en CADWORD, la definición de ese material en CADWORD. Si, podríamos, después de este proceso de análisis, pues a lo mejor resulta que estas tres barras, ¿no?, hay que editar las barras y decir que queremos, por ejemplo, 150-150. Vamos a aceptar, vemos que son un poquito más gruesas y, pues en CADWORD de nuevo abriríamos, añadir, archivos, interfaz RSTAP.com y elegiríamos el archivo de la cercha, el archivo número 1. Y la idea es que veáis cómo esas secciones centrales pues han cambiado su sección. En este caso ya tenemos una barra de 150-150. Esta es la primera opción, está pensada para estructuras de barras. Volviendo un poco al
a la hoja Excel y antes de darle el paso a Chuso, estamos en este caso, ¿no? Dentro de la interfaz RSCOM vamos a ser capaces de importar la línea media de las barras rectas, las secciones rectangulares y algunas secciones no rectangulares. Materiales solo seremos capaces de importar un tipo de material. Con esto os doy el paso a Chuso para que nos enseñe cómo modelar una viga dentro de CADWORD. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Vamos a ver en esta segunda parte del vídeo cómo generar una estructura en CADWORD, una estructura en este caso en plano, una estructura bidimensional, y cómo exportar esta estructura de dos maneras distintas a Drupal. En primer lugar vamos a generarla. Vamos a utilizar como ejemplo una celosía, una viga en celosía. Vamos a añadir, pero no voy a añadir una barra, sino un dibujo paramétrico, un elemento variante. Así que voy a añadir una variante, en este caso en la carpeta actual, y voy a añadir una viga celosía recta. Se abre un cuadro de diálogo en el que introduzco las variables de esta celosía, pues el ancho, el alto, las secciones, etc. Voy a mantener estos valores por defecto y el resultado es este. Se genera una viga en celosía que se adapta a ese cuadro de diálogo. Con la tecla R la rotaré hasta colocarla, por ejemplo, en el plano XZ y la posiciono aquí. Observo cómo efectivamente se añade la viga en celosía e incluso los elementos de unión, los herrajes, las chapas de unión. Bien. Como voy a exportar a Drupal, me interesa exportar únicamente aquellos elementos que forman parte del cálculo, es decir, las vigas de madera. Puedo en cualquier momento editar esta celosía paramétrica con doble clic y modificar aquellos valores que no me interesen, el ancho, la longitud, lo que sea. En este caso voy a definir un espesor de chapas de 0 milímetros. ¿Para qué? Para que desaparezcan las chapas. Bien, una vez que tengo la celosía dibujada, la estructura que sea, la exporto a Drupal. La primera forma de exportar es utilizando un DXF, es la forma más sencilla y la que menos información aporta a Drupal. Así que, en primer lugar, activo con Control A por material, por ejemplo, todas las vigas de madera y me voy a añadir eje sistema. ¿Qué añado aquí? Añado la fibra neutra de cada barra, es decir, una línea que une los puntos extremos del eje longitudinal de cada una de las barras. Si ahora oculto los elementos activos, observo el resultado. Es un eje que mantiene el nombre de la pieza y su color. Bien, esto hay que editarlo, puesto que no hay contacto entre las fibras neutras de cada barra. ¿Cómo? Con la tecla 5 para desplazar, busco la unión entre las barras. 5 aquí y con la tecla 7 para estirar, reduzco la longitud de las barras en aquellos casos que sea necesario. Cuando todas las barras, todos los ejes, se unen en puntos, puedo proceder a activar el conjunto y exportar archivos, archivo DXF. Capa según color, por ejemplo, o según. ¿Considerar solo los elementos activos? Sí. Y le llamo, pues, viga DXF. Bien. Ahí tenemos la primera forma de exportación. Suprimo, muestro todo en pantalla y vamos a mostrar una segunda manera mucho más completa y que se incluye como novedad en la nueva versión 23 de CADWORD. Observábamos que entre las fibras neutras había unas distancias que tuve que reducir desplazando y estirando las barras. Bien, eso se puede evitar observando lo siguiente. Vemos que hay una cara de contacto entre las barras. En este caso, la cara de contacto entre esta barra, entre esta diagonal y entre este cordón superior es esta barra de aquí, es esta cara de aquí. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Activo el conjunto
y me voy a exportar, nueva función, módulos, sistema estático. Perdón, voy a hacer botón derecho porque me quiero acercar para mostrar lo siguiente. Repito el proceso. Exportar, módulos, sistema estático. Observamos cómo efectivamente se genera de manera automática una barra en cada unión, según cada cara de contacto, una barra de excentricidad que une las fibras neutras de las barras para que no haya que editarlas ni en CADWORD ni en Drupal. Basta ahora con guardar el archivo STP. Le voy a llamar Viga y comentar que exportaremos a Drupal las fibras de las barras con sus secciones, sus materiales, sus nombres e incluso unas barras virtuales de excentricidad que unen cada una de las barras reales para que no haya que editar el dibujo en Drupal. Y ahora sí, te dejo, Manuel, que muestres cómo importar ambos archivos. Muy bien, muchas gracias, Chuso. Vamos a intentar importar en Drupal ambas opciones. Voy a volver un poco a la tabla Excel, que debe ser nuestro núcleo, ¿no? La primera opción, vamos a importar en RFM el archivo .dxf que nos ha generado CADWORD. Tened en cuenta que de ahí vamos a ser capaces de importar las líneas medias de barras y las líneas de contorno de superficie, si tuviéramos superficies. Volvemos pues a RFM. Y bueno, lo pongo ya en pantalla completa. Archivo, importar, ¿verdad? Aquí se nos abre este cuadro de importación que ofrece Drupal con las diferentes opciones que vamos a intentar repasar para interactuar con CADWORD. El primero es la opción DXF, ¿vale? Cuando vamos aquí en formato ASCII.dxf vamos a ser capaces de, si queremos, solo importar una capa específica, de forma que en el caso de que tengamos, pues bueno, es una estructura con muchas capas o organizada en capas, dependiendo de la tipología, del tipo de madera o lo que fuese, seríamos capaces de importar solo un tipo de capa. Bueno, en este caso vamos a importar el DXF que nos ha generado CADWORD. Es una estructura sencilla, una viga de madera. Voy a dar a aceptar. Y tenemos el archivo viga.dxf que ha retocado Chuso con las líneas medias. Y aquí deberemos definir, recordad, nosotros queremos hacer un análisis estático resistente de esta viga en celosía, por lo tanto lo vamos a hacer con el eurocódigo 0 en lo que a acciones se refiere y eurocódigo 5 en lo que a resistencia en madera se refiere. Utilizaremos el anejo nacional español, aunque pudiéramos utilizar otro tipo de anejos si nuestros proyectos se encontrasen pues, en otros países, ¿no? Bien en Francia, bien en Portugal, que son nuestros vecinos, o cualquier otro país, ¿no? También existe normativa británica o normativa canadiense para aquellos que nos escuchan desde Latinoamérica. Muy bien, generamos pues esta viga de XF, importamos y lo que vamos a recoger son las líneas medias que nos ha remitido Chuso, ¿no? Aquí las veis, es un modelo de líneas, no es una entidad resistente, es decir, no es una barra. Bueno, yo estas líneas las voy a organizar un poquito y las voy a poner en esta posición. Voy a organizar mi plano en la dirección Y, mi rejilla también, bueno, pues si la necesitase en ese plano. Y para simplificar el modelo vamos a hacer un cálculo en 2D, será más sencillo liberar grados de libertad en el plano XZ. Muy bien, habiendo hecho esto ya somos capaces de, pues bueno, por ejemplo, seleccionar estas barras, ¿no? Y directamente aplicarle una sección, por ejemplo, en línea, editar, barra, activamos en esa línea una barra, ¿verdad? Y creamos una nueva sección, pues no sé, podemos probar, por ejemplo, una sección 200 por 100, ¿no? Fijaros que aquí no estamos cogiendo las secciones de CADWORD, solo recogemos las líneas medias. Por eso es importante saber lo que estamos cogiendo en cada caso. En este caso solo las líneas medias. La madera, pues por ejemplo, podemos ir a la librería que nos ofrece Drupal en madera, madera laminada encolada y dentro del Eurocódigo 5 pues podemos coger, por ejemplo, la GL24C. Damos a aceptar, aceptar
y aceptar. Y ya tenemos una entidad resistente generada. Estas vigas centrales, pues bueno, normalmente son vigas que se articulan a través de los herrajes, como ha ido comentando Chuso. No, pues aquí en disponible vamos a activar vigas tipo truss. Cercha quiere decirse que no va a ser capaces de transmitirle momentos el cordón superior y el inferior, ¿vale? Podríamos generar una nueva sección, pues no sé, podemos probar con un 150-100, si os parece, 100 de anchura y 150 de canto, ¿verdad? Mismo tipo de madera, damos a aceptar y aceptar de nuevo. Muy bien, ahora pues bueno, tendríamos que definir un apoyo o los apoyos, ¿no?, en la izquierda, un apoyo articulado fijo y un apoyo deslizante, por ejemplo, en la derecha. Generamos un nuevo apoyo y liberamos el grado de desplazamiento en X. Muy bien, y esto más o menos sería nuestro modelo analítico, más cómodo trabajar, normalmente verlo en modo alambre, ¿verdad? Como hemos visto en la parte superior, podemos cambiar a modelo de sólido, o sólido transparente o bueno, alambre. Convertimos estas barras extremas en tipo viga, es decir, sí que sean capaces de resistir esos momentos que decíamos que antes no, para que el modelo sea estable. Vamos a aceptar y ahora ya estamos en condiciones de definir las cargas que nos digan los códigos, ¿no? Pues por ejemplo podemos añadir una nueva carga de peso propio, ¿verdad?, que la llamaremos. Podríamos añadir una eventual carga que pudiera ser de nieve, ¿no? Podríamos añadir también pues una sobrecarga de uso, que pudiera ser pues una zona residencial, ¿no? Esta viga puede ser una viga que está debajo de un forjado de madera contralaminada o otro tipo de solución estructural. Y también pues un eventual caso de carga de viento. El programa automáticamente, a partir de esas acciones, según la normativa europea, lo voy a volver a actualizar para que veáis. Bueno, doy a aceptar y si lo vuelvo a actualizar, datos generales, generar combinaciones automáticamente, voy de nuevo a las opciones de cargas y en combinación de acciones, en las expresiones de combinación ya nos aparece el estado límite último para resistencia y el estado límite de servicio para controlar las deformaciones de esas maderas, ¿no?, de esa estructura de madera. Genera automáticamente las combinaciones de carga y todas, bueno, pues aquí las tenemos, ¿no?, todas las posibles, pues peso propio de nieve, peso propio de nieve y sobrecarga de uso, todo lo hace automáticamente y nos dice pues también dos combinaciones de resultados, que es la envolvente, ¿no? Ahora, habiendo definido los diferentes casos de carga, hay que introducir las cargas propiamente dichas. Por ejemplo, en peso propio podríamos decir, pues no sé, nueva carga en barra, ¿verdad? Podríamos poner en -1, uniforme, en la dirección global Z, en las barras que vamos a elegir ahora. Por ejemplo, estas de aquí. Quisiéramos introducir una carga de nieve, pues no sé, digamos de 4 kN/m. Pues más o menos sabemos que en estructuras de edificación residencial la sobrecarga de nieve es 1 kN/m². Al poner 4 kN/m, pues más o menos nos damos una idea de la separación de estas cerchas, ¿no? 4 metros, ¿no?, pudiera ser. Una sobrecarga de uso eventual, pues bueno, realmente pequeña, de -1,6, pudiera ser una cubierta. De nuevo en esas barras y una sobrecarga, por ejemplo, de viento en este caso negativo, tendríamos 3,6 en las barras también superiores, ¿no? Muy bien, podríamos calcular todas las combinaciones. Bueno, vamos a centrarnos, por ejemplo, solo en una. Esta es la combinación 4, ¿no? Pues le pedimos al programa que nos calcule los esfuerzos que vamos a obtener, ¿no? Estamos en la fase de diseño de todo el proceso BIM. Y bueno, pues podemos ver los esfuerzos axiles. Si quitáramos las cargas, pues la parte de arriba se comprime, la de abajo se tracciona. Y podemos ver que como las cargas se aplican en las barras, pues hay ciertos momentos secundarios, ¿no?, en el cordón superior e inferior, ¿no? Muy bien, con esto podríamos ir, por ejemplo, al módulo de diseño según normativa, Timber Pro. Seleccionaríamos la normativa europea con el anejo español y bueno, hemos dicho que la combinación 4 pudiéramos seleccionarlas todas. No voy a considerar estado límite de servicio en este momento, ni fuego. Como digo, esto hay otros seminarios donde hablaremos un poco más en detalle de todo esto, ¿no? Y pues, por ejemplo, también voy a quitar el análisis de estabilidad.
Simplemente es un número gordo, queremos saber cómo vamos de resistencia con esta propuesta. Voy a calcular y nos dice, pues bueno, un ratio por sección, para este caso carga 4, de 0, por ejemplo, 0,35, ¿no? Podríamos decirle pues que nos optimice la sección, ¿verdad? Decirle sí que optimice y decirle, pues bueno, que por ejemplo el canto vaya desde 100 a 200, en incrementos, por ejemplo, de 10 en 10, vamos a aceptar, y el programa al calcular va a ser capaz de, ves que el ratio aumenta a 0,77 y nos propone una sección 100-100, aún es factible, pues bueno, es una idea de cómo se podría llegar a optimizar las barras, ¿no? No hemos comprobado servicio ni fuego, habría que entrar un poco más en detalle, como digo, en otros seminarios. ¿Qué más podríamos hacer en Dual, ¿no? Pues podríamos diseñar esta unión, ¿no? Esta unión de esquina. Para ello será necesario, bueno, quitar los resultados, volvemos a mi modelo de alambre con el que yo trabajo, y pues bueno, podría convertir estas dos barras, editarlas a tipo viga para poder diseñar la unión, y en el final de la barra voy a añadir una rótula para que no transmita momentos, aceptar y aceptar. ¿Veis? La rótula la tenemos aquí debajo, arriba es rígido esa unión donde vamos a diseñar, y aquí rígido, ¿no? De nuevo, si vemos, por ejemplo, los resultados, bueno, vamos a ver que esta barra, pues bueno, ahí tiene algo de momento, pero aquí no, ¿vale? Es un poco la idea. Y la idea es, bueno, diseñar ese nudo, ¿no? Pues vamos al módulo RF Joints, abrimos el módulo RF Joints, está pensado para acero también, para uniones de acero, y vamos a diseñar los herrajes, ¿no? de esa sección, ¿no? Vamos a seleccionar, por ejemplo, en madera, normativa europea, anejo español, el acero de las chapas un 235 con sus pasadores, ¿verdad? La barra principal será de esta forma y, bueno, vamos a diseñar las barras de corte conectadas de esa forma. Los nudos serán los que hemos seleccionado, pues bueno, este de aquí y este de aquí. Objetivo, diseñar herrajes, como digo. Se establece por determinado y bueno, aquí nos muestra, hay que definir cuál es la barra principal, que será digamos la del cordón, ¿no? Pues en este caso cambiamos su estado a barra principal, barra conectada, y esta también barra conectada. De forma que los montantes son barras conectadas y el cordón principal es la barra principal. Esto se cambia para los dos nudos. Y las cargas, pues bueno, estamos hablando del caso de combinación 4, como digo, podríamos coger la envolvente, que la tenemos aquí, pero para que todo sea un poco más rápido solo hago la 4. Incluso deberíamos definir un poco el estado de la duración de la carga, que en viento por supuesto es corto, ¿no? Bien, en esta última parte, en la fase de geometría, habría que definir cómo son esos herrajes. Aquí veis que ya se van generando. No sé, podríamos, por ejemplo, hacerlo un poco más sencillo que aquí. En vez de poner 5, pues reducir, por ejemplo, a 3. De forma que tenemos 3 y 3. Y, no sé, pues en las barras conectadas, pues de nuevo también podríamos reducir, por ejemplo, a diámetros de 8 milímetros, ¿verdad? En la parte superior. A ver. Diámetro de 8 milímetros. Y, no sé, pues 4 filas puede ser suficiente y solo 2 columnas, ¿no? Repetimos esto para la barra 2, de nuevo diámetro 8, 4 filas y pues 2 columnas, ¿no? De forma que vemos aquí un poco la propuesta resistente que queremos hacer, a ver qué tal funciona ese herraje de esta forma. Vamos a calcularlo, vamos a ver qué tal está, ¿no? Bueno, el ratio que nos da es 0,94, ¿verdad? Pues bueno, este herraje perfectamente está funcionando, hay otras opciones. Si quisiéramos no hacerlo con pasadores, podríamos hacerlo con pernos, clavos, tirafondos. Hay otras opciones que, como digo, vosotros que estáis en el mercado de la madera tenéis más experiencia y sabéis cómo utilizar de forma adecuada. Bien, habiendo hecho esto, hay opciones, también hay otras opciones. Bueno, que quiero comentar, es la última. Voy a volver a dejar con los pasadores, con las mismas opciones que habíamos propuesto y el cálculo que habíamos realizado. A 0,59 ahora baja al incrementar la geometría, ¿vale? Veis que la geometría se ha eliminado en este caso. Bueno, en este caso en detalles vamos a generar la excentricidad y generar el modelo de conexiones, de forma que yo doy a aceptar, vuelve a calcular, porque ahora los esfuerzos en las barras varían al modificar esas excentricidades.
Y ahora vais a ver cómo se modifica el modelo físico considerando esas excentricidades de la unión. Voy a aceptar. Ahora no cumpliría, habría que pensar otra solución, pero fijaros que no cumple por un tema de que ya se ha modelado esa excentricidad de forma correcta. De forma que si vemos los esfuerzos, vemos que verdaderamente la barra comienza en este punto y comienza en este punto por un tema de uniones. Muy bien, esto es un poco todas las opciones que tenéis, recogiendo un DXF de CADWORD, pero también hay otra opción que yo ya os había mostrado en la presentación, es la opción de recoger un archivo .stp que nos ha generado Chuso. La idea es que aquí podemos o tenemos más opciones de recoger información, vamos a ser capaces de recoger las barras, los materiales, todo esto no lo vamos a tener que modelar en Drupal, lo vamos a recoger, incluso apoyos o articulaciones como veremos posteriormente. Bueno, vuelvo a abrir RFEM. Disculpad, eso es. En archivo, importar, en este caso importo de CADWORD un .stp. Aquí tenemos opciones de cómo queremos importar, si tuviéramos cargas, si tenemos excentricidades y bueno, algunas opciones que se pueden trabajar. Es muy importante cuando se trabaja con .stp conocer los archivos de conversión, tanto los de materiales, que ahora no hay nada escrito, como los de secciones. Muchas veces a lo mejor no es capaz de leer la sección, pero si nosotros definimos esa conversión manualmente, la vamos a tener para siempre y en el futuro siempre va a saber reconocer esa importación-exportación. De nuevo, vuelvo a la pestaña inicial, de CADWORD cojo el .stp y en este caso lo que voy a coger es la viga.stp que nos ha generado Chuso. Y lo primero que voy a ver, bueno, de nuevo Eurocódigo 0 y normativa de madera, es que no se han recogido los materiales, aunque sí que las secciones. Vamos a verlo. Esto puede ser un caso que nos ocurra, ¿no? Vemos que las secciones sí que se han recogido. Es importante saber que aquí Chuso ha modelado las excentricidades. Fijaros cómo esas excentricidades están recogidas. Ahí lo veis, de forma que se articulan arriba, tanto arriba como abajo. Es decir, el modelo geométrico se adapta al modelo de diseño en CADWORD. Pero, por ejemplo, los materiales no lo hemos importado, se ha importado una nomenclatura denominada abeto. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que la importación del material sea adecuada? Bueno, eliminaríamos esta viga, iríamos a importar, iríamos en configuración de detalles y en materiales, en el archivo de conversión, yo escribiría que el material abeto en CADWORD, pues yo tengo que asignarle un tipo de madera, ¿no? Pues podríamos decir en madera, madera laminada encolada, pues no sé, un GL24C, según normativa europea, ¿no? Damos a aceptar y le escribo ese archivo de traducción. Guardo y ahora sí importo de nuevo esa viga.stp y el programa va a ser capaz de establecer un enlace entre ambos materiales o denominaciones de ambos programas. Esto se va a utilizar, ese archivo que lo has guardado solo una vez, lo vas a tener para siempre, de forma que no tienes que hacerlo siempre en todos los proyectos, sino lo has hecho una vez, lo tienes siempre. Veis que ya aparece la textura del material y el material aquí se ha recogido adecuadamente. ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues bueno, de nuevo repetir el proceso de diseño. Yo no lo voy a hacer, pero por ejemplo me interesa cambiar estas secciones, editar, para que veáis que se importan adecuadamente, genero una nueva sección rectangular y pongo, pues por ejemplo, 50 por 50 y si os parece añado un nuevo material, pues no sé, aquí hemos puesto el GL24C, podríamos probar a colocar un 32C, por ejemplo, a esas zonas centrales, doy a aceptar y doy a aceptar. Veis que las secciones centrales se han cambiado, y el material también. Vale, ahora la idea sería, pues bueno, quiero llevar esto a CADWORD, ¿no? Entonces, bueno, abro CADWORD, ¿verdad? Yo podría eliminar esto de aquí. Y ahora mi intención es llevar el diseño ya terminado, ¿no?, a CADWORD con diferentes materiales y diferentes secciones, ¿no? Fijaros que yo de nuevo tendré que establecer una relación. De forma que si yo selecciono todo, le doy a archivo, exportar,
En configuración de detalles voy a pedir que para materiales el GL24C sea abeto, ¿verdad? Pero también teníamos otro material que era el GL32C, aquí lo veis. Pues bueno, podemos llamar que en CADWORD ese material GL24C creo que se denomina igual. En madera laminada, aquí lo tenéis, GL24C, GL32C. Pues podríamos decir que en vez de abeto ahora, pues que le llame GL24C de CADWORD, ¿no? Es importante que el nombre sea el mismo. En este caso es todo mayúscula, GL24C, GL32C para el otro. Nos falta un 2 aquí. Bueno, volvemos a repetir, GL24C, GL32C. ¿Vale? En el 32C diré que yo quiero que me coja el material madera laminada GL32C. Eso es. Guardo la tabla de conversión y en este caso exporto a CADWORD, ¿vale? Formato DSTV, formato .stp. Y le llamamos, por ejemplo, lo voy a guardar aquí, viga 2, ¿no? Para que veamos que es una nueva viga. Lo voy a guardar. Se exportaron correctamente, ¿ok? Y yo ahora en CADWORD archivos soy capaz de leer mi archivo .dstv que le hemos llamado viga 2, viga2.stp, y vemos que las texturas se cogen adecuadamente y no solo eso, sino que tenemos las secciones modificadas, como veis. Si le doy a modificar veo que el material es GL32C para el central y G en este caso es GL24C, ¿vale? De forma que si yo en CADWORD, ¿no?, modificara esas texturas para diferenciar los dos materiales, ¿no?, por un tema simplemente de diferenciación, ¿no?, pues dijera que el 24C pues lo quiero pues con una textura más a lo mejor de cedro, por decir algo, ¿no? De aceptar vemos que la diferenciación por materiales está clara y las secciones se han exportado adecuadamente. Muy bien, con esto voy a dar el paso a Chuso, que nos va a mostrar cómo modelar una casa en contralaminado, una pequeña vivienda en contralaminado, donde habrá barras y también, como digo, contralaminado. Te paso el mando, Chuso. Gracias, Manuel, por la explicación. Vamos ahora en esta segunda parte de la presentación a exportar directamente desde CADWORD a Drupal toda una estructura. Vamos a utilizar como ejemplo esta vivienda, una vivienda que consta de un entramado en madera para la cubierta, un conjunto de paredes, de paneles CLT contralaminado para paredes y forjados e incluso una pequeña estructura metálica. Comenzamos entonces el ejercicio con el tejado. Antes de exportar el tejado a Drupal, vamos a añadir directamente en CADWORD los apoyos. Podemos hacerlo. Vamos a añadir elemento de catálogo de la carpeta actual y esta articulación. Observamos cómo se añade un nudo y un pequeño símbolo que no sirve más que para enseñarle al usuario que esto es una articulación. Bien, este símbolo no es más que, digo, una representación gráfica. Lo que importa es el nudo. ¿Y por qué? Porque este nudo tiene una serie de características 8, 9 y 10. En usuario 8 mostramos la inclinación del apoyo en el espacio, no hay inclinación. En usuario 9 mostramos los desplazamientos en X y en Y y en Z. Con la tecla C le decimos que los desplazamientos en X, Y y Z están impedidos. Y en usuario 10 mostramos las rotaciones, los momentos, es decir, las rotaciones impedidas o no. Tanto en X como en Y como en Z están permitidas, usamos la tecla F. Y por lo tanto es una articulación con desplazamientos impedidas y articulación o rotación permitida. Esta es la información que va a ser transmitida a Drupal. En primer lugar, tengo que posicionar bien estas articulaciones. Con la tecla 5 desplazo, con la tecla 6 copio, repito,
6, copio, hago una copia múltiple, 6, 12 veces, en X, hasta aquí. La última la coloco bien, 5X hasta aquí, y ahora con control A nombre los activo todos, y con la tecla 6 para copiar, S para simetría, plano, XZ, es decir, perpendicular al eje Y, utilizando el centro de la estructura, los copio por simetría al otro lado. Directamente cojo estos dos que sobran, este lo utilizo para la cumbrera, 5 para desplazar aquí, y lo cojo y 5X lo centro encima de este cabio, utilizando el eje del cabio siempre, y 6X lo coloco en el eje del último cabio. Bien, tengo ya todos los apoyos presentes en CADWORD. Así que ahora, y me voy a acercar aquí para que se vea bien, ante todo, control A por nombre, control A por tipo de elemento mejor, oculto esas articulaciones y directamente control A para activarlo todo, barras y nudos, y me voy a exportar, exportación de archivos, y me voy a exportar módulos, sistema estático, para definir articulaciones. En este caso podemos observar cómo el apoyo del cabio sobre el durmiente tiene dos superficies, la superficie horizontal y la superficie vertical. Me dice el programa, ha encontrado varias caras de contacto. ¿Quieres que las conexiones sean verticales? Es decir, que se tome en cuenta la conexión horizontal o conexiones horizontales, la superficie vertical. En este caso es lógico que vamos a definir las conexiones verticales. Siguiente, guardamos y definimos pues tejado, por ejemplo, .stp. Guardamos. Bien, ahora, una vez definida esta primera parte, nos vamos al CLT a exportar esta segunda parte del ejercicio. Bien, en este caso, en el caso de las superficies, el trabajo es bastante más manual. Os muestro las posibilidades que tiene. Drupal, cuando trabaja con superficies, con paneles, no puede calcular volúmenes, tiene que calcular superficies. Así que tengo que transformar de alguna manera estas superficies en volúmenes. Así que activo el conjunto y me voy a añadir una variante de la carpeta actual. Tanto las variantes que mostramos aquí como la articulación están a disposición de todos aquellos usuarios que quieran. Añado la superficie central CLT. Bien, activo aquellos paneles en los que quiero añadir la superficie y confirmo. Observo cómo automáticamente y rápidamente se añade una superficie central en cada panel y reconoce tanto aperturas como cortes inclinados. Así que oculto y aquí tengo las superficies. Al igual que cuando exportábamos en el ejercicio anterior el DXF, teníamos ahora que fusionar de manera manual las líneas, los ejes, ahora tenemos que fusionar las superficies. ¿Y cómo lo hago? Pues propongo esta solución. En X activo con control y mayúsculas y botón izquierdo todas las superficies de la cara superior, con control botón derecho pongo el punto activo en la parte inferior, y ahora con la tecla 7 hago un lazo y le digo que quiero estirar en la dirección de Z. Hasta aquí. Repito el mismo proceso. Activo un panel con control mayúsculas y botón derecho también. Activo el resto de paneles. 7 para estirar. Hago un lazo. Le digo la dirección del estiramiento y le digo hasta aquí. Bien. Ahora cojo este panel. Tengo aquí el punto activo. Utilizo la tecla C para cortar y defino este plano de corte. Perdón, me dice que son elementos variante. Antes de poder cortar una variante, tengo que modificar y deshacer la variante, si no, no la puedo cortar. Así que ahora activo y digo C para cortar y con el botón central, puesto que el punto activo está en la parte que no quiero conservar, aquí. C, bien, me vengo aquí ahora y repito el proceso. C y C. Bien. Utilizo la nueva orden de la versión 23 que permite estirar borde, activo
esta arista y le digo 7 para estirar y utilizo la tecla K, borde. Y digo, confirmo con el botón derecho y digo hasta aquí. Repito el proceso, 7K, botón derecho hasta aquí. Y ahora me quedan estos dos. 7K, botón derecho hasta aquí. Y 7K, botón derecho hasta aquí. Ahora sí tengo todas las superficies y bien fusionadas. Activo el conjunto y me voy a exportar archivos, así como exportaba a DXF cuando exportaba elementos planos, elementos tridimensionales con el formato AXIS, SAT. ¿Vale? Pues CLT y guardo. Bien, ahora muestro como última parte cómo exportar los elementos del balcón. Vamos entonces a exportar esta parte. Observamos cómo los perfiles metálicos son efectivamente un perfil de metal y tienen un número de perfil, en este caso son UPE 120, son perfiles normalizados de biblioteca CADWORD. Así que me basta con activar el conjunto, nada más, e irme a exportar archivos DSTV directamente. Y le llamo pues perfiles y directamente lo guardo. Una vez exportados todos los elementos desde CADWORD, vamos a ver cómo Manuel puede ahora importarlos todos en un archivo Drupal y realizar el cálculo completo de toda la estructura. Queda en tus manos, Manuel. Muchas gracias, Chuso, por mostrarnos las posibilidades que tenemos para retocar el modelo de diseño en CADWORD para generar el modelo de análisis que leerá RFEM. Vamos pues a importar esos diferentes modelos que nos ha ido generando CADWORD. Para ello vamos al modelo importar y vamos a empezar, por ejemplo, por la cubierta de barras. Elegiremos importación en el archivo .stp. Volviendo de nuevo a nuestro archivo de referencia Excel, vamos a ser capaces de importar en RFEM las barras rectas, los materiales, las secciones, los apoyos en nudos que nos ha generado CADWORD, las articulaciones de momentos si las tuviéramos y las excentricidades, ¿vale? Toda esta información se puede recoger desde RFEM. También es interesante mencionar que en configuración de detalles, si tuviéramos alguna sección que no se ha importado correctamente, somos capaces de establecer una traducción de nomenclatura entre ambos programas a través de la tabla de conversión que podéis ver en configuración de detalles, igual que hemos hecho para los materiales. Así pues, estamos listos para recoger ese tejado, ¿verdad? Vamos a ver cómo no solo se han importado las secciones y los materiales, sino también esos apoyos y esas excentricidades que hemos generado en el modelo. Bueno, vemos que las texturas se recogen adecuadamente, los materiales, el GL24C se ha recogido adecuadamente y las secciones en sus diferentes categorías también se han recogido adecuadamente. Si cambiamos a modelo de alambre y nos fijamos en la zona de apoyos, podemos ver cómo todos los nodos que hemos definido en CADWORD con apoyo tienen el apoyo y las articulaciones de los dummies rígidos que podemos ver aquí. Es un dummy rígido que simula esa excentricidad de apoyo del cabio en la viga inferior. Algunas veces es necesario retocar estos modelos, eliminar elementos que no son estructurales o no sean relevantes para análisis resistente. En nuestro caso parece claro que esta pequeña cubierta que pudiera haber aquí o este pequeño vuelo se podría eliminar, ¿no? De forma que eliminamos ese vuelo y bueno, podríamos, por ejemplo, solo lanzar a peso propio y ver si se deforma, si el modelo es estable. Vemos que el modelo se deforma en el modelo alámbrico, también podríamos verlo en modelo sólido, mostrar, deformación de barras en secciones de colores. Vemos, la deformación a peso propio de esa cubierta, ¿verdad? Está exagerada, fijaros que tenéis 0,1 milímetros y está a 6600. Si lo pusiéramos a 1 prácticamente no vemos lo que está pasando. Muy bien, sigamos importando. Ahora
vamos a hacer un nuevo archivo al cual le vamos a llamar CLT. Lo he mencionado antes y quiero insistir ahora, tenemos la normativa europea en lo que se refiere a acciones y combinación de acciones y la normativa también europea con el anejo español para el diseño estructural en madera. También tenemos para acciones la normativa americana, ASCE, y la normativa brasileña y canadiense. Estas tres normativas, la brasileña, la canadiense y la británica, también la tenemos para el diseño resistente dentro de RFEM. Vamos pues a abrir este nuevo archivo donde el objetivo ahora, y volvemos a nuestra tabla Excel, va a ser importar las superficies medias. Esas superficies medias que hemos trabajado en CADWORD soldando a través del modelo de sólido, ¿no? Hemos generado unas superficies medias y hemos soldado su conexión para que la lectura en RFEM sea adecuada. Podéis ver que generamos un archivo .sat donde vamos a leer esas superficies medias, al igual que con el DXF leíamos las líneas medias de las barras. Aquí se va a leer la entidad geométrica superficie. También sería posible importar esa superficie en formato .ifc, pero habría que convertirla manualmente. Si pues, habiendo hecho esta aclaración sobre cómo leer esta nueva funcionalidad en CADWORD, la versión 23, la de generar superficies medias y ser capaces de leerlas en RFEM, vamos a hacer esa importación del contralaminado. Esto quiere decir que si tuviéramos barras curvas, sería posible convertir esa barra curva en un elemento superficie e importar esa superficie en RFEM, con la cual realizaremos el diseño, ¿no?, de esa barra curva como elemento 2D. Vamos pues a abrir RFEM, archivo, importar, archivo .sat, requerimos rflink, doy a aceptar. Podemos ver que tenemos aquí el archivo CLT, damos a aceptar para la combinación, normativas, etcétera, y vemos que se nos ha recogido adecuadamente esas superficies medias que habíamos pretrabajado en CADWORD en RFEM. Los materiales de las superficies no se recogen, por lo tanto, si vamos en materiales, vemos que se ha definido un material de madera estándar. Habrá luego que definirlo en el módulo RF Laminate. Bien, habiendo hecho esto, podríamos definir, por ejemplo, unos apoyos de línea en la parte inferior. Podríamos insertar articulaciones de línea, insertar datos de modelo, articulaciones lineales, asignar líneas gráficamente. Vamos a seleccionar superficies y asignarlas manualmente. No voy a entrar en detalles el tipo de liberación que vamos a hacer. Básicamente va a ser la liberación a giro en el eje de la línea, de forma que no se transmitan momentos. Damos a aceptar y damos a aceptar y solo tenemos que seleccionar, bueno, todas las superficies, ¿verdad? Eliminamos estas, damos a aceptar y damos a aceptar. Vemos cómo esas superficies se han generado, perdonad, las articulaciones de líneas se han generado en las líneas, de forma que entre el forjado y la pared no vamos a transmitir momentos, solo se transmitirán cargas verticales, ¿no? Muy bien, nos falta entonces por último importar el balcón. Será en archivo, importar, vamos a abrir un archivo .stp, en este caso, CADWORD. Vamos a aceptar y vamos a elegir el balcón.stp. Vamos a aceptar, sobreescribimos y ahora, bueno, me gustaría simplemente poner en paralelo tanto RFEM como CADWORD para que veáis que efectivamente ese balcón, ¿no?, que tenemos aquí. Bueno, si clicamos en el pilar, vamos a modificar, vemos que es un pilar 74 y aquí, bueno, tenemos también un pilar, ¿verdad?, 74. Igual, bueno, con la viga o con el otro tipo de perfiles es un HB 120 y aquí si vamos a CADWORD tenemos también en modificar un HB 120. Además, los materiales vemos que se ha recogido el acero, que es el material que habíamos definido por defecto, ¿no? Como digo, si hay algún tipo de conversión que quisiéramos establecer, de forma que, bueno, que lo que llama acero
nosotros quisiéramos que lo llamara de otra forma, podríamos, por ejemplo, en el formato importar, igual que he hecho antes, ¿no? Podemos decir que cuando llame a 0, ¿verdad?, lo que se importe sea el A0 que yo deseo, pues por ejemplo, un 275. Vamos a aceptar. Guardo la tabla de conversión. Voy a aceptar. Voy a volver a importar y verán cómo ahora también somos capaces de recoger ese material A0. Vamos a aceptar. Vamos al balcón. Si vamos a materiales, vemos que tenemos el A0, que era el que queríamos, ¿vale? Viendo también un poquito más este modelo que acabamos de importar, podemos vernos que, bueno, tenemos que no hemos modelado esas excentricidades, por lo que quisiera no la hemos modelado en CATWORK. Quisiéramos modelarlas aquí, bueno, sin más que seleccionar estas barras, podemos decir que las alargue, ¿no?, que las alargue en el nodo final hasta la siguiente barra, damos a aceptar y vemos que, bueno, se prolongan esas barras, de forma que si añadimos, por ejemplo, unos empotramientos aquí, vamos a ser capaces de ver y que si lanzamos un caso de carga, pues que nuestra viga se va a deformar, ¿verdad? Nuestras vigas se van a deformar solo a peso propio. Damos a aceptar, bueno, de nuevo mostrar resultados, barras de formación, secciones de colores, vemos como ese balcón se deforma. Muy bien, habiendo hecho esto, pues lo que podemos hacer ahora es intentar juntarlo todo, ¿verdad? Todo en un solo modelo, ¿verdad? Poner un mosaico horizontal. Bueno, tenemos los diferentes modelos. Quisiéramos, por ejemplo, voy a cerrar este archivo, ventana, y pongo un mosaico horizontal. Quisiéramos ponerlos todos en el CLT, ¿no? Bueno, tan sencillo que abrir, por ejemplo, el CLT. Voy a generar una visibilidad. Genero una visibilidad, le voy a llamar CLT, para luego poder trabajar más cómodamente. Me paso, por ejemplo, en este caso a la cubierta. Puedo maximizar. Aquí lo tenemos, genial. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es seleccionar esta cubierta, control C, ventana. Bueno, antes eliminamos los apoyos, ¿verdad? Apoyo en nudo, eliminar. Y ahora control C, ventana, me voy a CLT y puedo control V, introducirla encima de mi CLT, ¿verdad? Repetimos el proceso para el balcón, de forma que, bueno, vamos al balcón. Quizás antes que hacer esto voy a volver a cancelar y control V, genero una nueva visibilidad que le voy a llamar cubierta. Muy bien, de forma que si voy a CLT veo, en este caso solo quiero el CLT, bueno, seleccionaría las superficies de CLT única y exclusivamente. Eso es. Igualo la vista, de forma que si cancelo mi vista, veo que tengo CLT, tengo cubierta, ¿verdad? Y bueno, nos falta en este caso meter el balcón. Muy bien, de nuevo vamos a ventana, mosaico horizontal, cogemos el balcón, maximizo. Y sin más que coger mi balcón, decir control C, me voy a ventana, CLT y cancelo mi visibilidad aquí y directamente introduzco el balcón. Generaríamos una nueva visibilidad que ya vamos a llamar balcón. De esta forma, bueno, tenemos nuestras tres visibilidades, CLT, balcón, cubierta. De forma que luego a la hora de trabajar sea más sencillo. Muy bien, habiendo hecho esto,
Podríamos, por ejemplo, ya que tenemos el modelo, romperlo de forma que se generen los nodos y los puntos de intersección, ¿verdad? Y ahora podríamos meter, por ejemplo, alguna carga, ¿no? Peso propio mismo. Podríamos meter, pues no sé, 2 kN metro cuadrado en lo que viene siendo el forjado. Introducimos esos 2 kN metro cuadrado. No en la pared, como acabo de hacer, sino mejor verlo en solo CLT, modelo alambre, introduzco la carga en el forjado. Eso es. También podemos meter, por ejemplo, un nuevo caso de carga, ¿verdad? De nieve, en este caso, viento no, nieve. Vamos a aceptar. El programa os ofrece la opción de carga, generación de cargas automáticas, de forma que en herramientas, generar cargas, podéis generar cargas de nieve, una cubierta plana o una cubierta a 2 aguas, según Eurocódigo, según Código Técnico de Acciones en la Edificación o según normativa americana. Podéis hacer lo mismo con el viento. No está todavía implementada la normativa americana, pero se va a implementar en la próxima versión de cliente, de forma que podéis utilizar la normativa española o el Eurocódigo y muy próximamente, como digo, la normativa americana de los Estados Unidos. Vamos a generar, por ejemplo, las cargas de nieve en una cubierta a un agua, según el Código Técnico de la Edificación. Por ejemplo, en una nave que pueda estar en Navarra, ¿no? Zona 2, a unos 300 metros de altura. Y vamos a seleccionar los puntos en los que queremos introducir esa fachada, ¿verdad? Introducimos esos vértices y podríamos quitar la influencia de barras simples. Por ejemplo, aquí hay algunas barras que podemos no querer que nos reparta, ¿verdad? Tanto ahí como ahí. Muy bien, dando a aceptar vemos que se nos va a generar la carga vertical de nieve, ¿vale? Podríamos repetir de nuevo el proceso en herramientas, generar cargas de nieve, cubierta a un agua, según Código Técnico de la Edificación. Selecciono los nodos, en este caso este nodo, este otro nodo y este otro nodo. Quito influencia de barras simples. Si tuviera alguna zona que no quiera repartir, bueno, doy a aceptar, parece que todo es correcto. Doy a aceptar, muy bien, y bueno, podríamos repetir para el resto también de zonas, ¿no? En este caso introducimos la zona de encima de la ventana. Es correcta, aceptar y aceptar. Ahí lo tenemos. Y introducimos también la carga de nieve en herramientas, generar cargas. En el agua que nos queda. Vamos a aceptar. Aceptar, correcto. Habiendo hecho esto, bueno, hemos metido cargas, tendríamos que definir el contralaminado. Para ellos nos vamos a dirigir al módulo RF Laminate, lo tenemos aquí a la izquierda, módulo RF Laminate, de forma que vais a ver cómo se introducen las propiedades de esa madera contralaminada. Vamos, por ejemplo, en este caso vamos a querer diseñar, por ejemplo, este caso de carga, nieve más peso propio. Vamos a decir que, bueno, pues que sea en todas las superficies, ¿verdad? Y elegiríamos en este caso el Eurocódigo con el anejo español. Como digo, también tenemos normativa para contralaminado, normativa de los Estados Unidos, para aquellos amigos desde Sudamérica. Ahora hay que definir, bueno, las características del material. Vamos a definir composiciones. En este caso vamos a definir las composiciones de las paredes. Es decir, los elementos que van a ir colocados verticales. El módulo RF Laminate, ahora lo vais a ver, os ofrece, bueno, aquí podríais introducir, buscar
una composición a gusto vuestro, ¿no? Tableros de madera laminada encolada, elegir una composición a vuestro gusto, o directamente podéis seleccionar las que tenemos en nuestra biblioteca de algunos fabricantes. Por ejemplo, tenemos Stora Enso, tenemos KLH, Decker, bueno, según normativa ANSI, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a buscar algo de Stora Enso. Como son elementos verticales, es decir, son elementos de pared, podemos elegir de material de madera picea y un espesor, por ejemplo, de 123 capas, ¿no? Vemos la orientación, vamos a aceptar. Es importante ver la orientación esta. Se refiere al eje, cuando es 0 grados, quiere decir que la orientación de la fibra es en el eje X. Y cuando es 90 grados, la orientación fuerte de la fibra es en el eje Y. Muy bien, habiendo generado esta composición para las paredes, que podemos llamarle paredes, por ejemplo, este nombre, ¿no? Podemos generar otra nueva composición y decir que, bueno, pues que ahora queremos el forjado, ¿verdad? Será también, pues no sé, por ejemplo, un elemento también de, pues a lo mejor del fabricante, en este caso KLH, ¿no? Bueno, podemos seleccionar capa superior y diferentes composiciones, algo tal que así, ¿no? Vamos a elegir de nuevo Stora Enso, un elemento en este caso de piso, picea también, y también 3 capas de 120, por ejemplo. Vamos a aceptar. No voy a entrar en detalles técnicos del contralaminado, haremos un seminario específico sobre él, pero simplemente que veáis un poco cómo se definen las características de las composiciones a los materiales, de forma que ahora podríamos lanzar el cálculo, y el programa, pues bueno, nos va a pintar unos diagramas de resultados de esa estructura tipo sándwich que tienen los contralaminados. Bueno, vemos que tenemos algunos problemas, ¿no? Podemos ver exactamente dónde están. Bueno, están localizados en las esquinas. Ahí lo vemos, Habría que estudiar verdaderamente, pues bueno, la conexión de esa piga al contralaminado, existe o no, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles en cómo podríamos optimizar. En el resto parece que está bastante correcto. Echamos a gráfico. Podríamos ver, por ejemplo, el forjado, ¿no? Ponerlo, por ejemplo, en vista en Z y ver, bueno, las tensiones. Aquí las vemos, sigma B0, bueno, en las zonas donde más hueco tenemos, ¿verdad? Voy a ponerlo en menos Z. Donde más hueco tenemos, donde más vano hay, que es esta zona, es donde tenemos aquí, como veis, las mayores tensiones debidas a flexión. Muy bien, más o menos son tensiones sigma B0 en flexión. Bueno, también tenemos otro tipo de esfuerzos, ¿no? Muy bien, habiendo hecho esto, ¿no? Pues se diseñaría el lámine de ese contralaminado, se evaluaría esos picos si es representativo, pero también podemos, por ejemplo, en datos, ¿no? Abrir el módulo Timber Pro, que es para normativa europea, el AWC, que es para normativa americana, CSA para normativa canadiense y el NBR para normativa brasileña. También tenemos el SANS, que es para el normativa australiana. Estos módulos son según normativa. Bueno, a nosotros nos interesa, como hemos visto antes, Timber Pro. Bueno, nos interesa diseñar, por ejemplo, para este caso de carga, no todas las barras, sino, por ejemplo, nos puede interesar, ¿no? Pues solo, por ejemplo, este voladizo. Como digo, esto es un ejemplo. Y bueno, aquí podríamos definir en materiales o secciones clases de duración de la carga, pandeos, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a eliminarlo. Y también podríamos definir, muy importante, una eventual reducción de la sección. Como hemos visto, Chuso reduce esa sección, ¿verdad? ¿En qué barra? Bueno, seleccionaríamos, como hemos visto, esta, la orientación es aquella, de forma que la posición estará en el final de la barra, ¿verdad? Y tenemos que definir cómo es esa sección, ¿no? Tenemos aquí que el fin, pues no sé, podemos hablar que esa reducción está en 75 milímetros, 0.75 metros, perdonad, 0.075, ¿no? Y la reducción de canto, HH, ¿no? Pues podemos hablar de unos 40 milímetros, de forma que ahora, bueno, podríamos calcular esa sección
vemos que está sobrada en este caso, ¿no? Porque hemos quitado el pandeo. Si introdujéramos el pandeo, pues bueno, tendríamos un mayor ratio. Muy bien, esto es básicamente todo lo que quería ver, quería mostraros para que vierais cómo importar las secciones, cómo diseñar, etcétera. En fin, simplemente quiero volver de nuevo a la tabla Excel con la que hemos estado refiriendo todo este seminario y que debe ser como referencia para saber qué archivo utilizar en la importación-exportación. Por último, quiero dar las gracias en este caso a Catwork Ibérica y en particular a Chuso por la colaboración para la realización de este seminario. Chuso, si quieres decir algo, adelante. Pues dar las gracias a todos los asistentes, a Dlubal y a ti, Manuel. Esperar vuestras sugerencias para seguir mejorando en este proceso. Muy bien, muchas gracias y como digo, podéis visitar nuestra web de Dlubal, la web de Catwork, escribirnos un correo tanto a Dlubal como a Catwork. Esperamos realizar algún otro seminario más en el futuro sobre interacción BIM. Como siempre estamos a vuestra disposición. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.